Sí. Así que están acostumbrados a rendir exámenes del primer ciclo. Creo que no sería nada raro fuera de este mundo. Se formulen preguntas como para marcar, ¿verdad? Como para escribir Se formulen la preguntas como relación. para escribir algunos datos, un par de palabras nada más. El libro profesor para marcar. Bueno, ese es en Solo para marcar. casa, ¿no? Son de repente estructurados. Pero bueno. Ya ustedes prepárense para todo. Lo importante a ver acá es que ustedes tengan la noción básica de lo que corresponde a este curso de mecanismos de regulación de presión. Que vengan las preguntas tipo cualquiera que sea, porque ustedes también van a rendir examen en diferentes tipos de instituciones. Perú, de repente por ahí un examen de residencia, parecidos, ¿no? Sino que aquí, ahí es un poco más complicado con el tema del caso clínico, ¿no? Ustedes ya más o menos tienen ese panorama de analizar un caso clínico, etc. Entonces se le va a preguntar lo básico, ¿no? Como el que vamos a hacer ahora un breve repaso más o menos para ir recordando unas cosas principales del curso hasta el momento, ¿no? Hasta aquí hemos llegado más o menos hasta la octava semana, ¿verdad? Estamos ya en la octava semana. La otra semana entonces empezamos con la evaluación de la primera examen parcial. Cuando uno ingresa al laboratorio, ¿qué tipo de nivel tiene este laboratorio? ¿Recuerdan ustedes o no? Sí. ¿Qué nivel corresponde a este laboratorio? Este es un laboratorio de enseñanza, laboratorio para enseñanza universitaria. ¿Qué nivel corresponde? ¿Tendrá alguna implementación sofisticada? ¿Tendrá alguna implementación como por ejemplo una cámara donde solamente entra personal autorizado y otro personal no ingresa? ¿Es así? ¿Hay restricciones por ese caso? ¿Qué nivel de laboratorio corresponde? No tengas miedo en contestar. Si El nos equivocamos, pues El vamos a corregir, ¿verdad? 1. El nivel 1, no se olviden, nivel 1 es el y dentro de este laboratorio hay mensajes, ¿verdad? Hay etiquetas que están ahí colgadas, como dicen, una comunicación por ahí, que por ejemplo ahí dice salida de emergencia, hay etiquetas o símbolos que tienen un color característico. Sí. ¿Sí? Sí. Y dentro, por ejemplo acá dentro también ubicados esos símbolos en equipos. Sobre la mesa de trabajo también hay simbologías también. Por ejemplo, los símbolos donde hay una figura dentro de una circunferencia de color azul. Por ejemplo, si hay una figura o una cara o una mascarilla, ¿qué significa eso? De color azul. Obligatorio usar mascarilla. Es una figura, le llaman en el caso del laboratorio, le llaman pictograma, no se olvide. Y los pictogramas de color azul con una circunferencia, dentro está el símbolo que rodea un símbolo, eso se llama pictograma de obligación. Por ejemplo, si hay una persona con una mascarilla, ¿qué significa eso? Que es obligatorio estar con mascarilla. Obligatorio usar Mascarilla. Si hay una persona dentro de ese círculo azul, una persona dibujada con un guardapolvo, uso obligatorio de guardapolvo. Y así podríamos hablar de la simbología que nos da un mensaje de advertencia, ¿verdad? Y otro mensaje de prohibición. Entonces esos mensajes hay que tener en cuenta, ¿verdad, muchachos y muchachas? Si observan símbolos, puede venir así, analizar un símbolo característico, ya más o menos vamos. Claro que ahí el examen sale fotocopiado en blanco y negro. Profesor, ¿de qué color es este? Pues de modo que lo vamos a colocar a colores, porque sale un montón de plata. ¿Ya? Nos quedamos misios. Así es que, claro, por ejemplo, en el caso de un símbolo de color rojo, donde en el interior
hay un celular y un slash o un oblicuo rojo. Prohibido, prohibición. Eso se llama pictograma de prohibición. Un slash o una línea roja, pero en la fotocopia no va a salir rojo, ¿no? Blanco y negro. Si ven la línea, ya de prohibición. Pero habrá también pictogramas de advertencia y no son de forma circular, son de forma triangular y además de color amarillito. Tienen ustedes sobre la mesa de trabajo que nos está advirtiendo que en esa zona hay riesgo de inflamación, le llaman, ¿no? Es inflamable esa zona porque ahí está conectado a un sistema de gas, ¿no? Entonces evitemos esa parte de manipular, qué sé yo, porque eso puede escapar gas y puede generar accidentes. Entonces, eso nos está advirtiendo. Y también tenemos en pictogramas en el lado de la pared donde está ubicado las conexiones eléctricas. ¿Ya? Hay una caja ahí, en el interior, están todos los cables. También tiene que haber un mensaje ¿de qué? De advertencia. Tiene un color amarillo, de forma triangular. Y en la parte posterior de nosotros hay unos equipos que también tienen pictogramas. Claro, no están dibujados conforme dice el reglamento, solamente tiene el símbolo y ese símbolo es bien característico, así no tenga el triángulo. Por ejemplo, en esa cámara de bioseguridad que está al fondo, no tiene el dibujo triangular, ¿verdad? Pero sí está el símbolo, está en la parte y es de color amarillo. ¿Qué símbolo es ese? Dice, nos está advirtiendo que allí hay riesgo biológico. En caso ese equipo se esté utilizando constantemente, ¿no? Pues simplemente también para algunas situaciones de preparación de reactivos o de algún medio cultivo se puede utilizar esa marca. Muy bien. También hemos visto, ya vamos a ir avanzando, recuerdan ustedes la práctica de enterobacterias. Y las enterobacterias pertenecen a un grupo particular de bacterias, o sea, son uno de los grupos más numerosos, que pueden ser aislados, pueden encontrarse, por ejemplo, formando parte de la flora intestinal, ¿verdad? Sí. ¿Con cuántos grupos hemos conocido las enterobacterias? ¿Cómo las conocemos? ¿En qué grupos? Claro, la bacteria, mira, para que nosotros podamos identificar a una enterobacteria necesitamos tener 4 características para poder identificar. Que sean bacilo gram negativos. ¿Ya? Bacilo gram negativo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica para que sea enterobacteria? O sea, esa parte fundamental, eso nunca deben olvidarse. Otra característica. Que sean fermentadores de qué? De glucosa. Muy bien, ahí está la segunda característica. No sé, creo que ¿ya? ¿Que fermente qué? Glucosa. Muy bien. Tercera característica, no forma o no produce citocromo óxido. Por lo tanto le llaman citocromo oxidasa negativo, porque no la forma. Y la cuarta, reduce nitratos sanguíneos. Ahí están las características principales de una enterobacteria. Miren, si una bacteria, en el caso de una enterobacteria que no tenga cualquiera de esas características, no es una enterobacteria. ¿De acuerdo? Aquellas bacterias o enterobacterias que no presenten una de ellas, no corresponden a enterobacterias. Es otra bacteria menos enterobacteria. ¿Y por qué le llaman enterobacteria? Porque tiene intestino. ¿Tiene intestino? ¿Ya? Viven o habitan en el intestino. Puede ser de ave, de corral, puede ser del intestino humano. ¿Ya? Cualquiera de los dos intestinos. Al menos los principales de importancia médica. Por ejemplo, salmonella. ¿En qué intestino lo podemos encontrar? Que vive normalmente
en las aves de corral, ¿no? Las palomas, las gallinas, los pollos, qué sé yo. De cría, pues, doméstica, ¿no? Ahí encontramos salmonella. Escherichia coli, que es otra enterobacteria, es una especie. En nosotros, no, en el intestino humano, ¿verdad? En todos los... ¿Bueno? Oye, las enterobacterias son de dos tipos, a ver, ¿quiénes recuerdan? Estamos haciendo una especie de repaso, ¿ya? Pequeño nada más para entrar al último tema que corresponde a esta semana. ¿Cuáles son los dos grupos principales de enterobacterias que se han estudiado hasta el momento? ¿Cuál? Enterobacterias. Enterobacteria lactosa positiva y enterobacteria lactosa negativa. ¿Por qué le llaman lactosa positiva? A ver. ¿Por qué le denominamos así a los grupos de enterobacteria lactosa positiva? ¿Ah? ¿Por qué? A ver. Porque puede fermentar la lactosa y tienes que produce saberlo. ácido. Porque puede fermentar. ¿Qué fermenta? La lactosa. Muy bien, porque fermentan la lactosa, ¿ya? Además de fermentar glucosa, también fermentan la lactosa. ¿De acuerdo? Fermentan la lactosa. ¿Y por qué le llaman enterobacteria lactosa negativa? Porque no fermentan la lactosa. Esa es la característica, ¿ya? Porque no fermentan. Muy bien. Listo. ¿Cómo son aislados e identificados las enterobacterias? Y hay que reconocer y hay que ir más o menos acordando qué género pertenecen a ese grupo. La enterobacteria lactosa positiva. Géneros. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia. Esos géneros pertenecen a enterobacteria lactosa positiva. Y los géneros enterobacteria lactosa negativa, ¿quiénes son? Salmonella. Salmonella, Shigella, Proteus. la Shigella no. ¿No? Shigella, así se menciona, ¿no? La Shigella, la Escherichia, no, así no. Escherichia, Salmonella, Shigella, ¿qué más? Proteus, Yersinia, muy bien. Morganella. Sí. ¿Cómo son aislados esas enterobacterias? ¿Qué debemos hacer, a ver, para aislarlo? Agar de Macoli. No, vamos a ir vamos a mencionar por partes, a ver. ¿Cómo así? ¿Cómo son aislados esas enterobacterias? Usando medios de cultivo. Usando medio de cultivo. ¿Qué medio de cultivo es el que más se utiliza para aislar enterobacterias? Agar. No. ¿Agar qué? Macón, que no se olvida, agar macón. Que hay otros también. El MB. ¿Recuerda usted el MB? Sí. ¿No? Es azul de metileno. ¿Sí? Eosina azul de metileno. Eso es un medio de cultivo bien especial también, donde las colonias salen un poco plateadas, ¿no? De color brillantes. Pero en el agar maconque, gracias a ese agar, nosotros podemos diferenciar. Bien, por eso el agar maconque le denominamos agar selectivo y agar diferencial. O sea, es un medio selectivo y a la vez diferencial. ¿Por qué le llaman medio selectivo? ¿Por qué le llaman selectivo? Medio selectivo. ¿Qué selecciona? A un grupo de bacterias, ¿verdad? Es decir, la selectividad de ese medio significa que solamente deja crecer a un grupo de bacterias y no deja crecer a otras. Por eso le llaman medio selectivo. ¿Y medio diferencial? Porque lo diferenciamos con color, creo. ¿Por qué se le llaman al agar maconque medio diferencial? Ya sabemos lo que es selectivo. Ahora, ¿por qué le llaman medio diferencial? Porque nos permite diferenciar ¿qué? Unas bacterias de otras. No. Un grupo de enterobacterias
bacterias existen dos, ¿verdad? Dos, La las cosa negativas de positiva las cosas y y la cosa positiva. Por lo tanto, la garma con que es un medio diferencial, porque diferencia entre las bacterias, las cosas Positivas de las negativas, cosas- claro. Está acá, está aquí. ¿Cómo son identificadas las bacterias lactosa positivo? ¿Cómo se ven en el medio de cultivo agarma con qué? ¿Está positivo? Muy bien, colonias de color rosados o rojas. ¿Ya? Esa es la característica. Mientras que las bacterias lactosa negativo, ¿cómo son vistas en ese medio agarma con qué? Color Incolor. incoloro. ¿Ya? Incolor. Por lo tanto, ahí hay diferenciación. ¿Qué componente de la agarma con que determina el carácter selectivo a la agarma? ¿Ah? El carácter selectivo. Es decir, que solamente va a dejar crecer a las enterobacterias y no deja crecer a otras. ¿Violeta? 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 ¿Saben qué componente es el que le agregamos a la agarma con que para que deje crecer a las enterobacterias? ¿Dónde viven las enterobacterias? A ver. En el intestino. Cuando hay digestión, convergen tres jugos, ¿verdad? Sí. Uno que viene del hígado. ¿Qué juguito viene del hígado? Que temporalmente se almacena en una... El bili. ¿Cómo se llama? El bili. Viene de la bilis. ¿La bilis qué contiene? Sales biliares. Y entra al intestino, ¿verdad? Sí. Ahí está, entonces ahí viven las enterobacterias. No le pasa nada con la sal. Entonces un componente que le da el carácter selectivo para que solamente deje crecer a las enterobacterias es las sales biliares. Y efectivamente la garma con que tiene componentes sal biliar. Ya. Sí. ¿Qué más? Cristales violetas. ¿Cuál es? Cristales violetas. El cristal violeta, ¿no? El cristal violeta que también es otro componente que le da el carácter selectivo. Y los componentes que le dan el carácter diferencial. La lactosa. Muy bien, la lactosa. La lactosa es un... ¿Qué es la lactosa? A ver. Es un Muy bien, es un carbohidrato perteneciente al grupo de los. Es decir, que esas bacterias que viven que crecen en el medio agarma con que van a utilizar la lactosa. Las que utilizan, hay otras que no la utilizan, ¿verdad? ¿Cuándo decimos que la utilizan? O sea, que la fermentan. Y las que no la utilizan, no la fermentan. A eso. Las que utilizan saldrán pues colonias de color rosada, ¿sí? Y las que no la utilizan saldrán colonias incoloras. Ahí está entonces. ¿Y cuál es el otro componente del diferencial? El rojo neutro. ¿Qué es el rojo neutro? Ese era ¿Ah? rojo de fenol. No, ese no era. Es un indicador de... Indicador Indicador de pH, muy bien, de pH. Si el medio de cultivo es de color rojo, está un medio alcalino, y cuando hay consumo de lactosa, se fermenta la lactosa. Y la lactosa se descompone hasta ácidos. Por ejemplo, ahí está el ácido, puede ser el ácido láctico. Y va a cambiar el pH, ya no es básico, sino ahora sería alcalino, ¿no? Fueron ácido. Y la acidez hace de que cambie de color en las colonias, ¿no? Por eso se utiliza y cambia de color más rojo intenso o rosado como producto del viraje del indicador de pH. ¿Muy bien? Y para identificar, ya sabemos que hay medios cultivos bioquímicos como el TCI, el IA, el citrato. el citrato, ¿verdad? El Sí. citrato de sodio o citrato de zinc. Esos son los medios cultivos que se utilizan para identificar. Y cuando identificamos esa bacteria, la denominamos con nombre y apellido, como decimos nosotros, pero en realidad determinamos su especie. El primer nombre de la especie se llama género y el segundo nombre se llama especie. Todo junto es especie. Por ejemplo, Echerichia, hasta ahí nomás es género, ¿verdad? Coli, especie. ¿Ya? Nuevamente, Echerichia, género. Coli, especie. Echerichia, coli, todo junto es especie. ¿Ya? Y si solamente escribimos Echerichia, estamos determinando el Género. género. Nada. Igual Salmonella.
Salmonella tifimurio, por ejemplo. O Salmonella tifi, de esas especies. ¿De acuerdo? Muy bien. Viene entonces otro grupo de bacterias llamadas los estafilococos y los estreptococos. Los estafilococos también tienen importancia médica, los asociamos con diferentes enfermedades. Al igual que el anterior grupo de enterobacterias asociadas a diarreas, a infecciones neurológicas, porque también produce meningitis neonatal, las enterobacterias, ¿ya? Produce gastroenteritis, en el caso de Escherichia coli, pues esas cepas de mucha patogenicidad, ¿ya? No es nuestra Escherichia por si acaso, son otras que vienen de afuera ya transformadas, con otras características virulentas, esas sí nos hacen daño, inclusive nos hacen eliminar heces con moco y sangre. ¿Cómo se llama esa denominación cuando las heces salen con moco y sangre? Diarrea con moco y sangre, o heces con moco y sangre. ¿Ah? Se llama disentería, claro, disentería. Y si es producida por un bacilo gram negativo, se llama disentería baciliar. Shigella es una enterobacteria lactosa negativa, Shigella. Y la enfermedad es shigellosis. ¿Ya? Salmonella, si es aislado salmonella, entonces la enfermedad que tuvo el paciente es salmonelosis. Algunas producen gastroenteritis, otras producen fiebre, la llamada fiebre tifoidea. Bien, esas son enterobacterias. Ahora, estafilococos y estreptococos. Los estafilococos ya sabemos que pertenecen al grupo de bacterias que se tiñen ¿de qué color? A diferencia de las enterobacterias que se tiñen de color rojo, o de color azul o morado, violeta, por eso le llaman bacterias gram, y si son esféricas, cocos gram positivos. Cocos gram positivos. Estando todos los estafilococos con enfermedades asociadas, miren ustedes. El síndrome de la piel escaldada, ¿quién lo produce? Síndrome de la piel escaldada. Cuando la persona puede ser Estafilococos aureus. El aureus. Hay desprendimiento de piel, parece que tuviera una quemadura como producto de la infección por él. ¿Por qué? Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus. Entonces, esta bacteria tiene múltiples, está asociada a múltiples enfermedades, ¿no? Intoxicación alimentaria estafilocócica, el síndrome de la piel escaldada, endocarditis, que viaja por el sistema circulatorio o la sangre. ¿Cómo le llaman a la presencia de bacterias en sangre? ¿Cómo le llaman? Bacterias presentes en sangre. ¿Cómo lo van a denominar ustedes? Porque también llega a la sangre, ¿verdad? Bacteria. Muy bien. Virus en sangre. Virus en sangre. Viremia. Viruemia no. Viremia. Hongos en sangre. También puede haber. Ungemia, muy bien. ¿Qué más? Parásitos en sangre. Ya vamos a ver la otra unidad. Muy bien, parásitos. Bien. Vamos en bacterias, estamos en bacterias. Bien. ¿Cómo son aislados los estafilococos y los estreptococos? ¿Cuál es la prueba bioquímica que nos hace diferenciar entre estafilococos y estreptococos? Así, ¿no? ¿Cuál es la denominada prueba bioquímica que diferencia estafilococos de estreptococos? Bueno, vamos a ver. Muy bien, catalasa, por aquí acertaron. ¿Ya ves? Catalasa. Si sale positivo, ¿a qué género pertenece? Lo mismo. Si sale positivo la catalasa, ¿a qué género pertenece? Estafilo. Muy bien, estafilococcus. No es estafilo, es estafilococcus. ¿Ya? Completo. Y si sale negativo, será el otro genérico de estreptococcus. ¿Ya?
Muy bien. ¿Qué medios de cultivo, ahí viene la parte de aislamiento, son utilizados para aislar estafilococos y para aislar estreptococos? ¿Con qué medio de cultivo podemos hacer? ¿El agar? O usar para el aislamiento de esos dos géneros. Sí. ¿El agar? ¿Será el mismo medio de cultivo? ¿Sangre? ¿O serán diferentes? Agar. Si vamos acordando, ya ven, estamos ya fresquitos para llegar al examen la otra semana. ¿Agar manito? El estafilococo. ¿Para quién? Estafilococo. Muy bien, agar manitol salado se usa para el aislamiento de estafilococo. Y si crecen colonias amarillas, ¿a quién pertenece? Probablemente sea Staphylococcus aureus. Au viene del símbolo químico, ¿no? Del oro. Au es oro. Oro, dorado, ¿no? Amarillo. Por eso le da la denominación Staphylococcus aureus, porque cuando crece en el medio agar manitol salado sale como una colonia de color amarillo. ¿Ya? Muy bien, pero para llegar a determinar que es Staphylococcus aureus, hay una prueba, a diferencia de los otros estafilococos que no la producen. ¿Qué prueba es la que determina que es Staphylococcus aureus? Es una prueba bioquímica también, diferente a la catalasa, pero ahora se llama... ¿Amigas? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, por ahí lo dijeron. Coagulasa. La única especie de Staphylococcus que produce coagulasa es Staphylococcus aureus. Aureus, ¿ya? ¿Y los otros estafilococos cómo se llaman entonces? Si no la producen. Staphylococcus coagulasa negativo. ¿Quiénes son? A ver. Staphylococcus. ¿Staphylococcus qué? Epidermidio, muy bien. ¿Y Staphylococcus? Saprofítico. Muy bien, listo, muy bien. Y el otro medio de cultivo que determina hemólisis. El agar sangre. El único medio que determina hemólisis, para ver la hemólisis, es el agar sangre. ¿Puede crecer Staphylococcus aureus ahí? ¿Algún estafilococo puede crecer ahí? Por ejemplo, Staphylococcus aureus también crece en agar sangre. ¿Y qué tipo de hemólisis produce Staphylococcus aureus? Beta-hemólisis. ¿Qué significa beta-hemólisis? Hemólisis completa. Completa, muy bien. ¿Cómo vamos a ver la hemólisis a trasluz? Aquella vez que vimos la placa, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Cómo vamos a ver la hemólisis? Transparente, muy bien, transparente. ¿Ya? Si lo vemos debajo de un foco, lo vamos a ver transparente. ¿De acuerdo? Muy bien, los estreptococos, hay algunos también que son beta-hemolíticos. ¿Quiénes son? Que también deberían crecer en agar, ¿qué? El agar sangre. Si producen beta-hemólisis, ¿a qué estreptococos nos referimos? Hay dos tipos, ¿ah? Hay dos estreptococos beta-hemolíticos. Uno que pertenece al grupo A y otro que pertenece al grupo B. El piogénesis del grupo Epigénesis, piogénesis. El primero es el piogénesis. ¿Qué grupo? Grupo A. Y el Agalacteae al grupo B. Pero para poder diferenciarlo, ambos son beta-hemolíticos, ¿con qué prueba hacemos para diferenciarlo? No. Claro, también se va a hacer la prueba en medio de ¿Catalasa? ¿Cuál es la prueba para diferenciar Streptococcus Diógenes y Streptococcus agalacteae? Ambos son beta-hemolíticos, entonces ¿con qué prueba determinamos esa diferencia? La prueba de la bacitracina. La prueba de la bacitracina, ¿ya? Bacitracina. La bacitracina es un antibiótico, ¿ya? Sí. Vamos a determinar si es sensible o resistente. ¿Quién es sensible? ¿El piógenes o el Streptococcus agalacteae? El piógenes es sensible. El Streptococcus Piógenes. piógenes es sensible al antibiótico bacitracina. ¿Ya? Y la bacteria Streptococcus agalacteae es Resistente. ¿Por qué decimos que es sensible? A ver.
ya como para mezclar aquí lo que es antigrama. Porque muestra un halo por el halo. No, porque es sensible. Ah. ¿Qué significa que sea sensible? No. ¿Por qué es sensible? Claro, vamos a terminar el diámetro. ¿Pero qué significa que sea sensible? Ah, que se puede atenuar, como que se puede atenuar, o sea, se puede... ¿Atenuar? No es atenuar la palabra, claro, obviamente no. ¿Qué significa que sea sensible a ese antibiótico? Eso es lo que termina en un examen de antigrama, ¿verdad? ¿Pero qué significa? Pues, ¿qué le ha pasado a la bacteria que sea sensible? Dice, Detener su ¿vive crecimiento. o no vive? Detener su crecimiento. ¿Sobrevive frente a ese antibiótico o no sobrevive? No. Cuando decimos que es sensible, quiere decir que la bacteria no sobrevive a la dosis de antibiótico. Ustedes saben que ese método, a ver, ¿cómo se llama ese método donde observamos a los halos de inhibición alrededor del disco de sensibilidad? ¿Cómo se llama ese método? ¿Halo de inhibición? No. Se llama método de difusión de disco. Método de difusión de disco. ¿Ya? Por supuesto, si el diámetro del halo es mayor a digamos a una tabla que lo descargamos del Instituto Nacional de Salud, esa tablita nos orienta si la bacteria es sensible o es resistente o tiene resistencia intermedia. Con una letrita ahí, no sé si vieron ahí, una letra ahí, luego S y luego R, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Entonces miren, ese más o menos es el panorama de cómo podría ser más o menos la pregunta. Pero más que preguntas, lo que quiero es que siempre lo recuerden, no solamente se queden concentrados para siempre aquí y que después ya nunca más se acuerden. ¿De acuerdo? Al menos que lo tengan ahí en su ficha porque eso se va a servir para salud pública 1, 2, 3, infectología. ¿Ya? Van a llevar especialidad en infectología, ¿no? Dentro de la carrera universitaria hay hematología, gastro, porque eso significa rotación, ¿verdad? Sí. Claro, eso ustedes van a llevar después en el octavo, noveno ciclo, creo que ahí están ya las diferentes especialidades donde van. Y esto le va a servir un montón. ¿Qué más? Hemos visto acerca de Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué es? Una bacteria, es un virus, hongo, es un protozoario. ¿Qué es Mycobacterium tuberculosis? Es una bacteria. Ácido alcohol resistente. Ya, ácido alcohol resistente. ¿Cuándo determinamos que la Mycobacterium tuberculosis es un bacilo alcohol ácido? ¿En qué prueba? ¿Ah? ¿En qué prueba? ¿Tinción? Prueba de tuberculosis. ¿Tinción? No, a ver muchachos, no se equivoquen mucho. ¿Con qué prueba determinamos que Mycobacterium tuberculosis es un bacilo alcohol ácido resistente? A ver. ¿Tinción? La tinción de La tinción de Sil, Sil. muy bien. O BK, ¿verdad? O la baciloscopía. Entonces, con esa prueba determinamos que Mycobacterium tuberculosis es bacilo alcohol ácido resistente. ¿Es la única? ¿Es la única bacteria bacilo alcohol ácido resistente? Ustedes como médicos van a saber que hay otra bacteria también con similares características. Que también afecta a las meninges también. Es el género Nocardia. Eso lo vamos a buscar en Nocardia. Del género Nocardia. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, ¿por qué son resistentes a la decoloración con un alcohol ácido? ¿Por qué son resistentes esas bacterias? ¿Por qué son resistentes a la decoloración con alcohol ácido? Al menos nos acordamos de la estructura de la pared bacteriana de esas bacterias, ¿verdad? ¿Qué componentes determinan la resistencia al alcohol ácido? La pared celular. Componentes, ya, la pared celular, pero en la pared celular hay unos componentes que le dan el carácter resistente al alcohol ácido. Por eso le llamamos bacilo alcohol ácido resistente.
A los ácidos Ácidos micólicos. micólicos, no se olviden, los ácidos micólicos. Abundantes ácidos micólicos son resistentes a la polaridad. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿se pueden teñir con una tinción gran o no? No, no se puede. Es bien difícil, ¿eh? Entonces, la tinción especial para ello, ¿cuál es? Sil-nis. ¿Cuáles son los componentes de esa coloración? Son 3 reactivos. El primero es el colorante rojo. Fucsina, muy bien. Segundo es el componente de colorante, el alcohol ácido. Y el tercero, el colorante de contraste. Si se colora de color rojo, el contraste tiene que ser azul. ¿Cómo se llama ese colorante? Azul de metileno. ¿Ya? ¿Listo? Ya sabemos que produce tuberculosis, por aquí, por allá, pulmonar, extrapulmonar, ¿no? Puede producir tuberculosis biliar, etc. Bien, y hemos visto sobre las pruebas, bueno, ya hablamos un poquito y aquí terminamos la parte de repaso, y breve, acerca de las pruebas o test rápidos para determinar enfermedades virales. ¿Ya? ¿De acuerdo? Los test rápidos, ¿cuánto tiempo duran para conocer un resultado? Aproximadamente. ¿Ah? Claro, según el protocolo, se dice a 15 ¿qué? 15 días. Ese día han hecho acá y han visto correr, y han visto la banda, han visto correr, o sea que han ido y han regresado una semana después y han visto el resultado. 7 días. 17 La prueba rápida es prueba rápida. No, la prueba rápida es el momento, está en 10 minutos. Prueba rápida que han visto 15 minutos. Muy bien. Es que estaba escuchando mal. O sea, se suponía que el profesor preguntaba cuánto demora en que la prueba Muy bien, salga. muchachos. Y ellos Ya, estaban se ha visto diciendo la cada prueba cuánto y uno tiempo, por o sea, más cuánto tiempo tiene que eficaz es un pasar cassette, la ¿verdad? enfermedad para que Hay un canal y hay un pocillo. En el pocillo se coloca la muestra, Sí. luego la muestra corre sobre el canal, que es un papel impregnado con un componente que va a atrapar a lo que queremos ver, ¿no? Sí. Si queremos, si en el paciente queremos determinar anticuerpos, entonces el anticuerpo va a ser, digamos, detenido o captado por el otro componente, porque es una reacción inmunológica, ¿verdad? La reacción inmunológica se determina entre la unión del antígeno con el anticuerpo. Si queremos atrapar el antígeno, como por ejemplo el antígeno de superficie de la hepatitis B, el cassette debe estar fabricado con su contraparte para que lo atrape, pues, para que lo capte. Si queremos atrapar antígenos, ¿con qué debe estar hecho el cassette? Anticuerpos. Anticuerpos. Y los anticuerpos son monoclonales, están pegados en una partícula de oro coloidal, algo así. Bueno, si ese algo lo determina el parte fabricante, ¿no? Y luego se atrapa el antígeno y se colorea y sale una línea, ¿no? Sí. Si sale en el control y si sale en el testigo, 2 líneas, positivo. Si sale solamente el control, negativo. Y se dice que es suero, si en caso si usamos suero, porque son pruebas serológicas, suero, si sale 2 líneas, suero reactivo para el antígeno de superficie y de hepatitis B, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero si queremos atrapar anticuerpos, ¿ya? A ver, si queremos atrapar anticuerpos, a ver niña, si queremos atrapar anticuerpos, ¿con qué debe estar el cassette? El antígeno, ¿verdad? Y el antígeno atrapa el anticuerpo y sale 2 líneas, en el caso del control y la línea del testigo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y se interpreta como suero reactivo para TAP.
Las pruebas pueden ser de dos tipos, directas o indirectas. ¿Qué significa prueba inmunológica directa? Y hay pruebas Significa prueba directas. inmunológica Directas, ¿qué se determina? Los componentes del virus. Puede ser el ADN, puede ser la proteína de la cápside, puede ser el antígeno que está en la envoltura. Esas son pruebas directas que detectan los componentes propios del virus. ¿Ya? ¿Y las pruebas indirectas qué determinan? Bueno, la respuesta del paciente frente a la infección viral. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta final? La producción de anticuerpos. Esa es la respuesta que nosotros hacemos frente a una infección viral. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver la última práctica de esta primera parte con gota gruesa y frotis sanguíneo. ¿Ya? Y esta es una prueba muy importante, se hace de rutina en los establecimientos de salud, donde sobre todo hay zonas endémicas, ¿no? ¿De qué? De enfermedades metaxénicas. A ver, enfermedades metaxénicas acá en nuestro país, ¿cuáles son? Dengue, chikungunya, Ya, dengue, Zika, Zika, chikungunya, fiebre amarilla, ¿qué más? Malaria, muy bien, ¿qué más? Otra hepatitis. A ver, si no lo entienden, ¿qué son enfermedades metaxénicas? Son enfermedades transmitidas por la picadura de mosquitos o, en este caso, vectores. Vectores. Porque los vectores pueden ser mosquitos, nísteros o chinches. ¿Ya? Por ejemplo, hay una enfermedad transmitida por la picadura de un chinche. Y aquí también en otro país, chinche besucón también que le llaman, ya, ten cuidado. Y también le llaman triatominos, chuca o chinche besucón, o chinche de los rincones de casas hechas de adobes. Ahí está el chinche. ¿Ya? En los rincones de casas hechas de adobes, ahí están los chinches. ¿Ya? Aquí había una zona endémica por acá, la meñique Posaña, salieron brotes de. ¿Cómo se llama la enfermedad? Tripanosomiasis, o también le llaman el mal de Chagas. ¿Ya? Miren ustedes, también está la otra enfermedad metaxénica que es leishmaniasis. También transmitida por la picadura de quién, no de chinches, sino de un mosquito, es el zancudo más pequeño, menos hasta el momento que hemos conocido. La manta blanca o titira, ¿verdad? Del género Luxomia. El género del zancudo pequeño que transmite la leishmaniasis es Luxomia. Y en términos de acá de la población, así comúnmente le llaman como manta blanca. La otra enfermedad, también por la picadura de ese mismo género de mosquito, es la que produce la fiebre de la orolla. A ver, ¿con qué otro nombre lo conocemos a la fiebre de la orolla? La enfermedad de Carrión. Muy bien, no se olviden. ¿Qué día es el día de la medicina peruana? ¿Qué día es? A ver. ¿Qué dijo? Día de la medicina peruana. ¿Cuál es el nombre de eso? ¿Ah? 5 de octubre. No lo sé. Bueno, fue en realidad él cuando le llaman el mártir de la medicina peruana, que es Daniel. Él se hizo inocular el parásito, porque es un parásito que produce la bacteria Bartonella bacilliforme, ¿ya? La bacteria Bartonella bacilliforme es la que produce la fiebre de la orolla, la enfermedad de Carrión, es lo mismo, ¿eh? ¿Qué más? La verruga peruana,
Pero oye, esa información de la enfermedad está en todo el libro de Murray. ¿Se han leído Murray o no? Sí lo Murray es tengo. internacional. Y ahí se Sí lo tengo. enfermedad de Carrión le ponen. Ahí está, ¿ya? Está escrito ahí. Porque fue, Sí, lo tengo, digamos, no lo tengo. una persona que describió todo lo que le pasaba de la enfermedad. Y eso está escrito. Bueno, eso ha dejado ya. Creo que es una facultad de medicina, está ahí todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Enfermedad de Carrión, producida por una bacteria llamada Bartonella falciforme, y más conocida también como Bartonelosis. Ah, sí, sí. Enfermedad de Carrión, fiebre de Noroya, verruga peruana. ¿Ah? Es una enfermedad metacélica. Enfermedad de Carrión. Muy bien, pero ¿cuándo usamos gota gruesa? ¿En todas? ¿Cómo es la prueba de la gota gruesa? ¿Qué se necesita cuando dice gota gruesa y fructus sanguíneo? ¿Cuál es la muestra clínica que vamos a usar? Sangre, la sangre. ¿Por qué vamos a averiguar o qué queremos observar ahí en la sangre de ese paciente? Por ejemplo, una enfermedad metacélica donde el agente infeccioso se va a encontrar en la sangre. ¿Específicamente dónde? ¿En qué parte de la sangre? ¿Ah? ¿Fuera del glóbulo rojo o dentro? Va a depender también de la enfermedad. Por ejemplo, tripanosomiasis. La tripanosomiasis también se puede utilizar un frotis sanguíneo haciendo la coloración con este colorante llamado IEMSA. O una coloración RAI también. ¿Por qué? ¿Qué vamos a observar en la tripanosomiasis? Vamos a observar una forma evolutiva del parásito, que es flagelado, que está en la sangre, así que se vea fuera del glóbulo rojo. Es una forma evolutiva del parásito, se llama tripomastigota sanguínea, porque está en la sangre. Para en el caso de la otra enfermedad que también le gusta estar, por eso le llama hemoparásito, porque está en la sangre. El otro parásito que le gusta estar en la sangre es Plasmodium. ¿Qué produce? Paludismo. ¿Cuántos tipos de Plasmodium producen enfermedad palúdica o malárica en el hombre, en el ser humano? 4, hay hasta 5, pero los 4 que conocemos. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Son 4. El otro, el Noduleschi, que también está. Pero lo principal, aquí en nuestro país, que queremos averiguar, ya vamos a ver cuál es la frecuencia de estos protozoarios, ¿ya? Aquí en nuestro país el más frecuente es el falciparum, luego viene el vivas, y el más severo que produce enfermedad inclusive mortal es el falciparum, ¿no? O el falciparum. Bueno, ya lo vamos a ver acá. Entonces, tenemos ahí este caso donde es picado y está señalando con su dedo, ¿no? ¿Cómo se llama esta lesión? ¿Cómo se llama esta lesión que está señalando? ¿Cuál? Pero pica. ¿Cómo se llama eso? No, se cae. Pápula y pica ahí. Cuando ustedes han sentido, cuando pica el sacudo, rápidamente nos da un escozor, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? ¿Purú? Prurito, ¿no? Por lo tanto le llaman prurito papular. Prurito papular. Y esta jovencita ha sido picado por este vector, que es un zancudo. Miren cómo se posiciona sobre la superficie de la piel. Levanta su abdomen haciendo un ángulo, que no lo hacen los otros zancudos, ¿no? Levanta su abdomen, este es el abdomen. ¿Ya? Levanta su abdomen haciendo un ángulo. Esa posición lo hace el género Anopheles. Igualito, mira. El género Anopheles, es un zancudo del género Anopheles. Anopheles. Pica mayormente a partir de las 6 de la tarde hasta un poco más de la noche. Porque hay un zancudo que pica en la mañana, pica hasta el mediodía, uno cuando está, por ejemplo, uno que se va a Tumbes, en Tumbes, por ejemplo, en esos lugares hay aedes
que se vienen al mediodía y te acorralan los aedes ahí. ¿No? Al mediodía se aplican de día, son diurnos. En cambio, estos de acá son de tarde hasta noche. Ellos trabajan en la noche. Ya, y después de haberse picado, miren, pasa un tiempo de incubación, ¿ah? Ya le inyectó el parásito a esta persona. Y se va a la sangre y después se va al hígado. ¿Ah? Y en el hígado pasa unos días ahí vivito, está reproduciéndose, y luego va e invade glóbulos rojos. Y ahí es donde viene esto. Fiebre. ¿Verdad? Porque los glóbulos rojos están destruyéndose. Porque el parásito se reproduce en el interior y luego destruye al glóbulo rojo. ¿Cómo se llama esa consecuencia cuando se destruye el glóbulo rojo y después baja el nivel? ¿Qué va a tener? Anemia. Y cuando se destruyen los glóbulos rojos, esa anemia se llama anemia hemolítica. Miren, y ahí empieza a tener 3 manifestaciones clínicas. Esto le llaman paroxismo palúdico. Paroxismo palúdico. Tiene fiebre, tiene escalofríos y tiene sudoración. Esa triada de manifestaciones clínicas le llaman paroxismo palúdico. Paroxismo palúdico. Fiebre, sudoración, escalofríos. ¿Ah? ¿De acuerdo? Ahí en ese momento, miren, están destruyéndose los glóbulos rojos. ¿Ya? Están destruyendo. Y va a depender también del tipo de plasmódio. ¿De acuerdo? Bien, entonces le dice, ¿sabe qué, señorita? Vamos a... Le empieza a preguntar, dice, ¿usted de dónde viene? Mire, ¿sabe que yo vengo de la selva? Ah, ya. De Loreto. Ah, listo. Caso probable de malaria. Vale. Entonces le va a hacer una prueba. Le llaman la gota gruesa. Miren. Le toma se le hace una punción en el pulpejo del dedo, en la parte lateral del dedo, de la yema del dedo, y luego se extrae una gotita de sangre, se elimina esa primera gota. La siguiente gota se coloca en la lámina portojeto, en un extremo, y la siguiente, ahí nomás a una distancia más o menos de 10 milímetros, ¿sí? Distante, la segunda gota, miren ahí. En la primera se va a hacer una rotación, se va a hacer la mezcla con otra lámina limpia, miren acá, con la otra mano tiene otra lámina acá, y con la punta de esta lámina está haciendo una mezcla de tal manera que haga un círculo de 1 centímetro de diámetro. Eso se llama gota gruesa. Y el otro, que va a ser la otra gota, va a servir, la otra gota de sangre va a servir para hacer frotis. ¿Ya? Frotis sanguíneo. ¿De acuerdo? Después que se hace esos procedimientos de gota gruesa y frotis, se lleva a colorear, ¿no? La coloración con Tiemis. ¿Ya? Se fija, claro, hay un protocolo ahí, ¿no? Se fija con metanol, luego unos minutos, se lleva a colorear, luego se enjuaga, etc. Está el protocolo en el Instituto Nacional de Salud, lo pueden descargar, ¿ya? Mira ahí, y luego lo principal, el laboratorista, el que está haciendo el estudio, ve esto en el microscopio. Eso es lo que vamos a ver allá en ese microscopio que está aparte en la mesa de allá detrás. Y vamos a ver dentro del glóbulo rojo esto mismo. Es la forma evolutiva del plasmódio. Eso se llama trofozoito anular. Trofozoito anular. ¿De acuerdo? Es la forma evolutiva del parásito plasmodium que invadió sangre. Incluso se va a ver aquí en el glóbulo rojo. Entonces, malaria o paludismo es producida por este género, Plasmodium, ¿no? Plasmodium. Y ahí caen varias especies, Plasmodium falciparum, vivas, malariae y ovale. Eso se llama malaria o paludismo. ¿No? Aquí están algunas características donde ya lo hemos mencionado, el paroxismo febril. Pero cuando se complica, hay una anemia muy severa, ¿ya? Y esplenomegalia. Por ejemplo, el parásito más severo que produce pues enfermedad casi mortal es Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum, así que tienen que estar atentos cuando le
le digan, ¿saben qué, doctor? Es Plasmodium falciparum. Hay que tener un poco de preocupación, ¿ya? Porque su paciente se puede ir con esta infección por Plasmodium falciparum, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay anemia esplenomegalia puede tener una complicación que le llaman la fiebre del agua negra. La fiebre del agua negra, orina de color casi negruzco. La orina, ¿por qué? Porque por el aumento de la destrucción del glóbulo rojo, porque es muy severo la anemia que produce Plasmodium falciparum, ¿ya? Y ahí están todas las manifestaciones clínicas de un paroxismo palúdico. La zona de Loreto ya sabemos que es la zona endémica, vienen por acá, Lambayeque, bien raro, no ha habido casos hasta el momento, pero con estos cambios climáticos que estén intermitentes, ¿verdad? 28, 27 grados, puede ayudar a que el vector venga por este lado, ¿no? Así es que puede también distribuirse la malaria por esta zona. Pero por lo menos ya la zona donde existe estas enfermedades está en la zona de Loreto. Ahora, usted dice, yo quiero irme a conocer Loreto porque allá es una zona tropical. ¿Qué hay que hacer ahí? Se van a ir ahí si está el sacudo. ¿Los está esperando el sacudo? ¿Qué hay que hacer ahí? Profilaxis. ¿Ya? Prevención. Hay que, una semana antes de viajar, hay que consumir un fármaco. ¿Ya? Para Plasmodium vivax se debe tomar 2 pastillitas de cloroquina, le llaman. Para falciparum una pastilla. Esa es la parte preventiva. Para evitar de que cuando llegue, pues ya no te sorprende la picadura de zancudo, porque hay un montón de zancudos ahí. ¿Ya? Llevar su mojitero, llevar ¿qué? Su repelente, pues ya va con esa medicación. Pero también la cloroquina es un fármaco que también puede tender a la resistencia. Algunos plasmódicos son resistentes a cloroquina. Entonces se le da otro fármaco que no es resistente a la cloroquina. Bueno, y los pacientes cuando tienen malaria son tratados con este antiparasitario. La misma cloroquina también puede ser usado para tratar a este paciente con malaria. Dice acá es el más agresivo, ya lo hemos dicho, porque produce un tipo de malaria, le llaman la malaria terciana. Malaria terciana, que dura 2 días la fiebre. ¿Ya? Dura 2 días, 48 horas. Y hay otros tipos de plasmodium que hacen durar 3 días la fiebre y todo ese malestar, 3 días, ¿no? Así seguido. Eso le llaman malaria coartana. Y la terciana es esta. Pero la terciana puede ser benigna y maligna. La maligna es producida por falciparum. ¿Cómo así la maligna? Mira acá, están todas las características de malignidad, ¿no? En caso de malaria terciaria maligna. Escalofríos, cefalea, sudoración, vómitos, hepatomegalia, palidez, ictericia, por alteración de los sentidos. Malaria cerebral, ¿ya? Malaria cerebral. ¿Por qué? A ver, ¿por qué llega a complicar el sistema nervioso central y también a los riñones? De ahí viene esta orina de color negra. Porque miren, este parásito tiende a infectar muchos glóbulos rojos, ¿ya? ¿Sí? De tal manera que hacen que se obstruya los capilares. Y cuando se obstruye el capilar a nivel del sistema nervioso central, se produce esta malaria cerebral. Y también puede obstruir vasos sanguíneos que lleguen a los riñones, sobre todo capilares, ¿ya? Produciendo anemia, edemia, si fuera el caso ya más severo, edema, y el paciente puede fallecer por eso. Esperemos que los pacientes que tengan malaria no tengan esta Plasmodium falciparum, ¿no? Al menos el otro menos severo, el que produce malaria terciana, es la benigna, ¿ya? El vivax. Más hay frecuente en el Perú falciparum y menos frecuente el vivax. Este es otro dato. Los vectores principales son acá
la Anopheles, ya hemos mencionado, que es el vector principal de la transmisión de malaria, ¿no?, en nuestro país. Luego le sigue el Armimanus, el Darlinki, en diferentes regiones. ¿No? Este es sacado del último reporte epidemiológico de malaria, 2026. Bien, y hay que conocer, aquí es bien clave, conocer el ciclo biológico de este parásito es bien clave para que ustedes lleguen al tratamiento de él. ¿Cuántos hospedadores usa Plasmodium? ¿Cuántos hospedadores? El ser humano y el... ¿Quién? Y el zancudo. 2 hospedadores usa nada más. Por lo tanto, el ser humano es el único reservorio de Plasmodium. ¿Ya? ¿Y cómo ingresa el parásito? A ver, ¿cómo ingresa? A ver, el parásito en nuestro cuerpo, ¿cómo ingresa? Vía oral, ¿ah?, por vía aérea, lo inhalamos por la picadura del mosquito. Mira acá, ingresa esta forma evolutiva llamada esporozoitos, picadura del mosquito, y luego va hacia dónde, hacia el hígado. ¿Te gusta el hígado? Pues primero va el hígado. ¿Cuál es la célula del hígado? Ahí se va a transformar en otra forma evolutiva llamada meronte o quizón, y se va a producir acá los merozoitos, que al romperse también los hepatocitos salen por la ruptura del hepatocito. Pobre hígado, también se inflama, por eso hay agrandamiento de hígado, ¿no? Salen los merozoitos y van a infectar. Aquí se queda más o menos, ¿cuántos días? 12 días se queda en el hígado. ¿Ya? 12 días se queda ahí. Y luego salen los merozoitos, se liberan y van hacia la sangre. Y van a infectar glóbulos rojos. Miren ahí, penetra el glóbulo rojo y aquí se transforma en forma evolutiva en forma de anillo. Miren acá. Eso es lo que vamos a ver allá. Eso se llama trofozoite en anillo. Se transforma en otras formas evolutivas acá llamados esquizonte o meronte. También se libera rompiendo el glóbulo rojo. El glóbulo rojo aquí se destruye. Van disminuyendo la población del glóbulo rojo y la media, ¿no? ¿Ya? Y ahí empieza a tener ¿qué? El paroxismo palúdico. ¿Cuáles son esas manifestaciones clínicas? A ver. Fiebre, escalofríos y sudoración. Ese es el paroxismo. En un momento estarán pensando ustedes ya, hay ruptura del glóbulo rojo. Ya están en los glóbulos rojos. ¿Ya? ¿Ven? Y luego, miren, sigue otra vía, además de ir a infectar a otro glóbulo rojo para transformarse en trofozoito, sigue en otra vía también los merozoitos, hasta transformarse en gametos. Se transforman en gametos, miren ahí. Gameto masculino y gameto femenino. Cuando un zancudo viene a la persona enferma que tiene malaria, que tiene paludismo, le pica un zancudo, se lleva los gametos a su cuerpo del zancudo. Ahí está. Y en el zancudo se va a realizar el ciclo sexual, donde los gametos se van a unir. ¿Cómo se llama eso? La unión de los gametos. ¿La unión de gametos cómo se llama? Fecundación, muchachos. O fertilización es lo mismo. ¿Ya? Se unen y forman. ¿Cómo se llama la célula de nosotros cuando se une el espermatozoide con el óvulo? ¿Cómo se llama esta primera célula? Huevo, cigoto. ¿Aquí cómo se llama? Miren. Ocineto. Y luego miren, el ocineto va hacia el intestino, pero el estómago, perdón, y ahí se transforma en otras formas evolutivas, o quistes, esporozoitos. Los esporozoitos se liberan del estómago y se van hacia las glándulas salivales. Aquí dura en el mosquito el parásito, ¿cuántos días? De 10 a 14 días. ¿Ya? De 10 a 14. Y aquí puede durar en nosotros, ¿cuántos días puede durar en nosotros? A ver. Aproximadamente puede durar 12, 13, 14 o 15. Más o menos como 15 días dura en nuestro cuerpo. Como 15 días el parásito haciendo daño, destruyendo glóbulos rojos. ¿Ah? Y ahí sigue el ciclo, miren. ¿En qué momento hay que tomar hacer la prueba de la gota gruesa? ¿En qué momento? A ver,
razonemos, ¿en qué momento creen ustedes que hay que tomar y hacer la prueba de la gota gruesa? Aquí está el círculo. Ya anda, primero aspira un poco. ¿Le pueden ayudar a su compañero? A ver, usted, doctor, vamos por ahí. Que se siente para allá y dale un poco de. Llévale por allá el algodón. Yo pido un poco de algodón y se siente, ¿eh? Toma, llévale el algodón para que le empape de algodón y se. Siéntate. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Qué cosa? Usted nos habló 14 días. Algo que te recomiendo es que te mantengas en la clase. Ya, está bien. ¿Cuántos días tiene? Bien, ya debe pasar ya. Una semana, 7 días. De 5 a 6 días. Para sacarle la. Ok, ya ven, ya le vamos a. Muy bien, sigamos, ya vamos a terminar acá. No lo viralicen, por favor. Bien, ¿y cómo se hace la gota gruesa? Razonemos ahí, doctores. ¿Cuántos días? Pregunta clave, ¿en qué momento hay que tomar la prueba de la gota gruesa? ¿Cuántos días? La presencia de orina negra. No. Ahí. Cuando no está, se hace dispar. Cuando hay Cuando hay rompimiento de la glóbulos rojos. ¿Antes o después de la fiebre? Después. Claro, si tomamos justo la fiebre, no vamos a ver los parásitos van a estar dispersos. 15 días. ¿No? Donde esté dentro el parásito. Hay que dejarlo que pase mejor la fiebre y tomar el agua. ¿Ya? Pero hay que tenerlo ahí en observación. ¿Ya? Hay que tenerlo ahí en observación al paciente. Tome asiento, muy bien, le vamos a le van a hacer una prueba, le van a prueba gruesa, la gota gruesa, y si está con toda la fiebre, pues hay que esperar que pase. ¿Verdad? ¿Listo? Porque no vamos a encontrar nada, vamos a encontrar glóbulos rojos dispersos, ¿no? Y el parásito no lo vamos a encontrar en el interior. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos dicho que se toma se hace una punción y se colocan 2 gotitas en la lámina. ¿Ya? La primera gota se hace la primera gota de sangre se hace la gota gruesa, así en forma de círculo, de 1 centímetro, y la siguiente es el frotis. Se coloca la lámina, la otra segunda lámina, delante de la segunda gota, y luego retrocede un poco hasta que se distribuya por la zona de la lámina, de una zona de la lámina, y luego hacer el extendido hacia adelante. ¿Ya? Miren ahí, se va a formar 2 porciones, esta es la gota gruesa y este es el frotis. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿con qué finalidad? A ver, aquí viene la pregunta del millón. ¿Con qué finalidad hacemos una gota gruesa y hacemos frotis? ¿Con qué finalidad? Porque no, mejor hacemos un frotis y se acabó. ¿Cuál es el asunto de hacer gota gruesa y hacer frotis? ¿Ah? Pues este procedimiento se colorea, bla, listo, ya está. ¿Cuál es la finalidad? A ver, es decir, la gota gruesa y el frotis. Tiene 2 razones importantes. La gota gruesa sirve para ver. Vamos a ver. La presencia de. ¿Sirve para ver qué? Esta es la gota gruesa. ¿Sirve para ver? ¿Qué significa eso? Cantidad. De Vamos a cuantificar cuántos parásitos tiene esa persona. ¿Ya? ¿Y el frotis? ¿Y para qué me sirve saber densidad? Ya, de cuántos parásitos. Ya, pero ¿para qué me sirve? Para ver la severidad de la infección y para ver qué? El posible o la eficacia del tratamiento.
¿Ya? Esa es una fórmula que ya lo hacen los laboratoristas. ¿Y el flotín para qué sirve? Para ver la... ¿Para ver qué? la Formas evolutivas. Formas evolutivas. ¿Ya? Ahí están las dos razones por las cuales se hace gota gruesa y se hace flotiza. ¿Está bien? Ahí está las formas evolutivas. Que puede estar ahí. ¿Qué formas evolutivas podemos encontrar en el glóbulo rojo? Asexuales. ¿Qué formas evolutivas? Jóvenes, maduros. Sí, pero ¿cómo se llaman? Trofozoides. Trofozoitos, muy bien. ¿Qué más podemos observar? Los gametocitos. Gametos o gametocitos. ¿Ya? Gametos o gametocitos. En el caso de, para hacer la diferenciación entre uno y otro plasmodio, Falciparum puede observarse hasta 2 trofozoitos, ¿ya? O más quizás. De 2 a más trofozoitos podemos encontrar en Falciparum. Y en vivas solamente podemos observar uno nada más, en cada glóbulo rojo, ¿ya? Para Falciparum 2 y para vivas 1. Y eso es diagnóstico para el test. ¿Ya? Aquí no hay prueba bioquímica, que TCI, que no. Aquí se ve en el número de trofozoitos que están dentro del glóbulo rojo. Si hay 2 a más trofozoitos, es Plasmodium falciparum. Y si hay uno, Vivas. listo. Ese sería el diagnóstico general de la especie de Plasmodium. ¿Cuál es el más severo acá? Falciparum. El falciparum. ¿Por qué? A ver. Porque produce malaria terciana. Maligna. Malaria terciana maligna. Porque también hay benigna. ¿Es producida por qué? Por vivas. En cambio, Falciparum produce malaria terciana maligna. El vivas produce malaria terciana benigna. Ya, jóvenes, muy bien. Esa es la parte importante que he querido que escuchen. Pero a ver, vamos a ver cuánto han aprendido acá. La especie de plasmodium que es normal. ¿Vendrá o no vendrá? Muy bien, muy bien. A ver acá. La fase Claro, sí. Sí. Bien. Gota gruesa. Ya, pues ya, así. Esa es la fija, la fija. La forma sexual. Claro, ahí para ver la forma evolutiva, ¿verdad? Forma sexual o no sexual. Asexual.